Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, y sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña.
mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Narices muertas no huelen rosas. Así esbozamos esta semana el oír palabra y no obrar de conformidad. Así le está pasando a Faraón. Oye y oye, pero no obra. Narices muertas no huelen rosas. Asimismo, la fe que está muerta, no hay resultados en ella. Por eso a Dios le desagrada cuando no vienes con fe, porque es imposible agradar a Dios sin la fe, porque la fe trae en sí misma una acción que ejecutar. Y aquí tenemos al prototipo del desobediente, de la persona que está viendo las señales, de la persona que se le está desplegando un montón de señales, pero no hace nada. No hace nada, no obra de conformidad. Y se ha visto ya a los dioses del Nilo ser golpeados. La diosa cabeza de rana golpeada, Ekeb golpeada. El dios del Nilo, Num, golpeado. Y esta vez estamos golpeando las posesiones. Claro, ellos habían endiosado sus posesiones. Los caballos, los camellos, el ganado representaban para ellos un dios también personificado en los animales. En los dioses egipcios se ven diosas como Apis, como Hathor, con cabezas de toro, de vaca. Algunas veces también aparecen como mujeres con el sol arriba, pero también con cachos representando a los animales. Impresionante ver que esta cultura ha endiosado las riquezas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseen, pero ellos se creen muy poderosos porque tienen, y ahora es quebrantada su posesión. Ahora ven a los animales que respetan casi como dioses esparcir ese hedor de muerte por toda la tierra de Egipto. El ganado está muerto. Y luego viene un golpe al sistema de salud. La diosa Sekhmet golpeada también. Ella representaba una esperanza para ellos. Su aspecto era de cabeza de leona y cuerpo de mujer. Ella era la poderosa, la invencible, escúcheme bien, la terrible, la diosa madre, la diosa del amor. Ellos veneraban eso. Y fue una diosa de la mitología que simbolizaba la fuerza y el poder. Pero aquí la vemos quebrantada y se ve que no puede hacer nada contra el sarpullido. Ella era la diosa de la curación y sin embargo, después de quebrantar las finanzas, ahora la salud es la quebrantada y esta plaga no hay respuesta para ellas. Los Sunnu eran médicos. Ellos eran itinerantes y especialistas. Solo al final de sus vidas se les permitía, al final de sus vidas profesionales se les permitía, digamos, atender desde casa, pero siempre estaban en el templo y a veces eran itinerantes, especialistas en muchas enfermedades. Pero cuando ven los Sunnu que hay un sarpullido que no se sabe de dónde viene, ellos se ven impotentes ante el ataque de sarpullido. Ellos son representados por la diosa Yehuti. Esa diosa pues es la que más adelante se convierte en Thor de los griegos. Yehuti era la diosa quebrantada también en el sistema de salud. Ella tiene cabeza de animal también. El sarpullido aparece y ellos no pueden hacer nada. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés
hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Imagínense ustedes, ya no era suficiente en las personas, ahora las bestias que sobrevivieron al ataque, la plaga del ganado, ahora ellas sufren también de este ataque de sarpullido. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. O sea, aunque eran de la clase dirigente, no estuvieron libres de tener sarpullido, hasta ellos fueron tocados. El verso 12 remata diciendo: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La diosa Isis era la diosa de la curación, imagínense ustedes, tocada, impactaba. Ella era la que amamantaba a los faraones, ella era la que le daba la divinidad, por así decirlo, a los faraones, y eso les daba el derecho divino de gobernar a ellos, porque era la diosa la que los amamantaba. Imhotep, durante los siglos se consideró a Imhotep como el dios de la medicina y la sabiduría. Como a los escribas, también era el como santo patrono de los escribas. Y vemos claramente cómo locos como estos han surgido en todas las épocas. Nietzsche apareció un día diciendo que él era ateo, se convirtió en homosexual a los 37 años y luego degeneró en una locura donde se sentaba en los pianos a decir cosas incoherentes. Él fue el que dijo que el cristianismo desaparecería en los próximos años. Curiosamente, la Biblia que él tanto atacó terminó imprimiéndose en la casa donde él vivió. Qué paradoja y qué humor tan fino del Señor. Luego viene el granizo. Granizo y fuego como nunca se había visto en Egipto. No es que en Egipto no se vieran las lluvias, eran muy ocasionales. Pero ya que esto que es muy ocasional, a que viniera hielo muy grande del cielo y golpeara, realmente esto implicaba un despliegue de poder sin precedentes, sin precedentes. Y quiero hablar hoy del control que tiene Dios, no solo de tus finanzas, porque eso representa la primera plaga, cuando Dios quebranta tu carro, quebranta tu casa, para decirte: yo soy el que tengo el control. Eso es lo que le ha pasado a esta generación. Dios ha quebrantado el poderío económico de esta generación y les ha dicho: momentico, por ahí no es tampoco. Y acá vemos cómo Dios tiene control sobre las enfermedades. Él tiene poder sobre ellas. La muerte y la enfermedad entró con el pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos un plan de salud en Cristo Jesús. Por su llaga nosotros fuimos curados. Y vemos que el control, aún en los días del Apocalipsis, cuando ya nos hayamos ido de la tierra, la gente que quede en ese tiempo va a experimentar algo parecido. Dice Apocalipsis 9 del 1 al 5: y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como un horno de un gran horno, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, si se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Los seres que controlan aquí no son autónomos, a ellos se les da poder, y por eso la frase: y se le dio, y se les dio, y se les mandó, y les fue dado, porque ellos no son autónomos. Y aquí vemos el prototipo de la desobediencia en el faraón. Y aquí también vemos a un pueblo que está siendo protegido
y que está viendo una gloria tan grande, tan grande, tan grande, comparada quizá con lo que vieron los 12 en los tiempos de Jesús, que son los dos grupos de personas que han visto realmente un despliegue de la gloria de Dios sin precedentes. La nube los cubre por 40 años, ellos ven 10 plagas y ven cómo sus enemigos son oprimidos y ellos son guardados. Y aquí hay algo que me impresiona respecto a la obediencia de Faraón. Vemos que narices muertas no huelen rosas. Él no quiere obedecer, su fe está muerta. Pero hay aquí también un grupo que son los hijos de la promesa, que ven las maravillas de Dios. Se supone de ellos la mejor respuesta. Y aquí vengo con mi primera frase del día. Que tengas la gloria de Dios no significa que vayas a hacer lo correcto. Aquí se ve un despliegue a una generación que ve lo máximo que hasta ahora se ha podido ver sobre la tierra. Y sin embargo, teniendo la gloria de Dios sobre ellos, de parte de ellos, no hacen lo correcto. Usted lo puede ver más adelante. Dios les sirve, pero Él no es sirviente. Él les deja claro a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hasta que no asumo yo mi responsabilidad de hacer lo que me toca a mí, Dios no hace como yo me imagino y me sueño que Él va a hacer. Yo tengo que asumir mis responsabilidades. Y muchos quieren tener demasiada seguridad. Por eso a algunos les oigo decir: pastor, Dios me dijo. Y Dios me dijo, pero hasta que no me lo confirmen 3 profetas, yo no hago. Y solo son rebeldes, Dios me dijo, disfrazados de espirituales. No es verdad que estén caminando con Dios. Faraón también oyó palabra, pero no hubo respuesta, porque narices rotas no huelen rosas. Y aquí también tenemos una generación de hijos de la promesa que oyen palabra y ven el despliegue de las maravillas, pero no hacen lo correcto. Y la unción sigue a la obediencia. Precioso que me escuchas, tú que quieres ser usado por el poder del Señor, quiero decirte una cosa: la unción sigue a la obediencia. Narices muertas no huelen rosas. Fe sin obras no recibe de Dios. La unción no hace discípulos, es la obediencia la que hace los discípulos. Demasiada gente quiere ser ungida y yo los veo por todos lados buscando la unción, pero pocos queriendo obedecer. Cuando te tienen que dar todas las explicaciones y te tienen que dar todas las razones y todos los discipulados para que obedezcas, tú no eres discípulo, eres un seguidor, que no es lo mismo. A muchos hay que esperar que les nazca. Y es que si no les nace, cuando me dicen: pastor, es que me nació hacerlo. Y que suena espiritual esa frase, pero no es espiritual, es carnal. Es una falsa humildad. Suena espiritual, pero es una frase para identificar un rebelde. Me nació, pastor. Si no le comparte usted el evangelio a los demás, usted también está en la misma. ¿Cuántas veces le han dicho que comparta el evangelio a otras personas? ¿Cuántas veces? A ver. Y sigue usted haciendo la vida como le parece. Venga, yo lo que tengo delante es un faraón. ¿Qué diferencia hay entre Faraón y usted? Que se le ha dicho tantas cosas. Cásese. Y todavía sigue de Faraón, que se le endurece y no obedece. ¿Cuántas veces se le ha dicho que ya deje esa unión libre con ese hombrecito que solo quiere de usted una cosa, y cuando obtiene esa cosa, usted es como la chancla que él dejó tirada? ¿Hasta cuándo usted va a seguir oyendo palabras sin obedecer? Muchas veces los pastores nos volvemos como políticos, porque los tenemos que persuadir y les tenemos que hacer masaje, porque si no se van. No han entendido que el lugar donde los entrenamos para que obedezcan es en la iglesia. Si ve que ya no le pido su prédica, si ve que ya no le pido la tarea, es porque ya yo me di cuenta que usted es un seguidor. Es porque ya me di cuenta que usted no es discípulo, porque si fuera discípulo usted me obedecería. Soy político, no su pastor. Y yo no ando buscando votos. No,
Lo que le mando está en la palabra. Es palabra del Señor. Pero usted anda diciendo frasecitas como que es que hasta que Dios no me revele lo que yo tengo que hacer. Mire, muchas iglesias están llenas de faraones. Dios no ha negociado hasta aquí ni con Faraón ni con Moisés. A los dos se les ha dicho, vaya y haga lo que tiene que hacer. ¿Por qué cree usted que si Dios no negoció con Moisés, si Dios no negoció con Faraón, por qué cree usted que sí va a negociar con usted? ¿Por qué cree que con usted sí, él sí se va a transar? ¿Cómo se le ocurre? Si como discípulo usted no obedece al pastor que ve, lo más probable es que tampoco obedezca al Jesús que no ve. Si usted no obedece la palabra que sí está escrita y que sí puede ver, yo dudo mucho que usted pueda obedecer la palabra que es revelada por otro mecanismo. La prueba de la obediencia en los jóvenes que me están escuchando esta mañana es la obediencia a los padres. Ese ejercicio de obedecer a los padres hay que desarrollarlo. Sí, muchos quieren enseñar en la iglesia y tener su célula, pero no son obedientes en la casa. Qué tremendo. Yo conozco personas que quieren ir a Timbuktu a servir al Señor, a hacer lo que Dios puso en sus corazones. Quieren obedecer al que no ven, pero no han obedecido al que ven. Esta es una obediencia, se lo digo con todo mi amor, una obediencia cuestionable de su parte. Porque sencillamente le doy algunas instrucciones y sencillamente si le nace las hace. ¿De dónde acá Dios usted lo ve negociando con Faraón? ¿De dónde acá usted lo ve negociando con Moisés? Con ninguno de los dos negoció. Uno hijo de la promesa y el otro hijo del mundo. Y con ninguno de los dos negocia. ¿Por qué cree entonces que con usted va a ser distinto? Algunos pastores que yo he conocido hacen su propia iglesia para hacer lo que Dios les mandó. Pero no había en ellos sino un faraón, raíz de rebelión había. Ellos querían hacer las cosas como son, porque el pastor se desvió. Eso es que yo no siento que tengo que hacer eso que él me dice. Y van sembrando, y cuando vienen discípulos a sus vidas, cosechan el doble, porque es que la Biblia es clara cuando dice que la cosecha es más abundante que la siembra. Usted debería temerle a esos principios cuando está sembrando rebelión frente a lo que yo le digo. Abren su propia iglesia porque realmente se opusieron al pastor que Dios les dio. Se cambiaron de iglesia porque no les gustó la palabra que el líder les dio. Se alejaron de lo que ese hombre les propuso, de lo que ese líder les dejó. No obedecen al que ven. Es cuestionable que usted obedezca al que no ve. Yo he tenido personas que Dios les dijo que se vinieran para mi iglesia. Escuche, porque si usted es uno de esos que tiene revelación de que le dijo que viniera a mi iglesia, y usted en vez de estar en el servicio o por Zoom o aquí sentado, usted primero va y ve el servicio de una iglesia más ungida que la de acá. Y le voy a decir una cosa, si Dios le dijo que se viniera para acá, pero usted está oyendo un servicio más ungido que esté en otro lado, le reprendo esta mañana. Usted es un rebelde disfrazado de espiritual. En otras palabras, lo que tengo delante es un faraón con semilla de rebelión, nada más. Si no aprendió a obedecer al que ve, ¿cómo va a poder mandar? Obediencia de faraón. Si usted no ve y no obedece al que ve, yo le cuestiono la manera como usted va a mandar a su grupo, a su célula. Queda cuestionada. En Éxodo 9, 27 al 30, dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Y uno dice: uy, se arrepintió, por fin. Mire, hasta pide oración otra vez, verso 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, que es como el prototipo del pastor que ya no come de ninguna. Y le respondió Moisés, verso 29. Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas
que de Jehová es la tierra. Y aquí viene lo que yo le digo de que él no come de ninguna. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová. O sea, yo le voy a hacer el favor de quitarle la opresión. Pero yo sé que cuando usted no está oprimido, que cuando usted no está bajo el influjo de las emociones, usted es otro. Y es justamente lo que acontece. La gente que no obedeció a su pastor corre el peligro de abusar después de la autoridad. Cuando lo cito a discipulado, le estoy enseñando a obedecer. Cuando le digo hágame la plana y escríbamela en la lineecita que le estoy mostrando, yo le estoy enseñando es una cosa. Obediencia es lo que le estoy enseñando. Si usted aprende a obedecer donde Dios le dijo, de seguro después le va a poner a mandar. Porque Él es así. Usted tiene que conocer la retórica que tiene la obediencia. Si presenta las tareas cuando quiere, se arrepiente cuando quiere y vuelve a lo mismo, entonces estoy ante Faraón otra vez. Faraón dice, ore por mí, pastor, para que los rayos y las centellas y lo que está cayendo se me quite. Y Moisés dice, sí, yo voy a orar por usted, pero yo sé que usted sigue en la misma. La gente que está en obediencia sabe del buen uso de la autoridad, porque se ha sometido primero. Y en el verso 35 vemos que con él no pasa nada, como no pasa nada con muchos de los que me están escuchando, que ya han oído palabra, pero que están de rebeldes. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La unción sigue a la obediencia. Usted quiere ser ungido, le doy la fórmula. La unción sigue a la obediencia. Narices muertas no huelen rosas. Un ministerio propio solo se le puede dar a alguien que está en obediencia. La obediencia, como cualquier semilla, se siembra. Y si usted está sembrando rebelión y desobediencia, téngase, porque la cosecha es más abundante que lo que siembra. Si se siembra rebelión, eso va a cosechar. La obediencia mata la carne. La rebelión la vivifica. Claro. Y ahí en el verso 33 y 34, usted ve a un Moisés, un tardo de labios, un ungido, obedeciendo. Salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. ¿Quiere ser ungido? Obedezca. La obediencia mata gente. Aquí se ve a un tardo de labios muerto, obedeciendo a Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice el verso 1, entra a la presencia de Faraón y dile. Y él fue y le dijo. En el verso 8 se le dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza al horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y aquí vemos al tardo de labios, al torpe de lengua, tirando la ceniza como Dios le está diciendo. En el verso 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana. Y a algunos cómo les cuesta madrugar, ¿no? Y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque para eso nos llama Dios. Pero aquí vemos el retrato del tardo de labios, del torpe de lengua, del que le faltan muchas cosas, del que le faltan muchas cosas, obedeciendo, guardando su personalidad, guardando su persona para darte ejemplo. Muerto. Es que la obediencia mata gente. Éxodo 9:22 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo. Y Moisés, con el temor que puede despertar esto, levantó sus manos e hizo caer granizo. Aquí es donde la plaga a Faraón se le va a meter en el corazón. Los pasajes judíos tienen esta estructura, como usted puede ver. Aquí tenemos como una pirámide, como
como estas dos líneas de siembra que usted ve aquí, que son paralelas y que están apuntando a algo. Note que las dos del mismo color se parecen. Jehová hace separación entre el ganado hebreo del ganado egipcio en los versos del 1 al 7. Y en los versos del 31 al 35, Jehová hace distinción entre trigo y centeno y el lino y la cebada. Las ideas se parecen. Y existe en la mitad una idea que no tiene par. Usted lo puede revisar, pero hay una idea en la construcción de la retórica que no tiene par. La quiero leer del 19 al 21. El que obedece la palabra de Jehová es preservado, el que se resiste caerá. Y quiero leer ese pasaje, porque yo sé que le va a bendecir hasta las medias, usted que quiere obedecer la voluntad de Dios. En el punto clave del pasaje, allí donde le mostré la retórica judía, dice: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y a su ganado a casa. Es decir, aquí ya la obediencia, ya la plaga se le metió al corazón porque ya empezaron a sentir temor. Ya las pruebas de Dios, ¿qué más pruebas necesitas? ¿Qué más despliegue de autoridad necesitas para obedecer? ¿Qué más pruebas necesitaba ese pueblo para obedecer? No, ya la plaga se le metió al corazón. Y había un temor ya metido en los huesos de ellos. Verso 21. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Claro, el que obedece con temor y temblor la palabra de Jehová será protegido. El que no lo hace es quebrantado. ¿Por qué tendría que ser de otro modo? ¿Por qué tendría que ser de otro modo? ¿Quiere la protección de Dios? Obedezca. Él reprenderá al devorador. Obedezca. Y usted y su casa servirán al Señor. Narices muertas no huelen rosas. Cristo mató gente al pedir obediencia. Oh, pastor, ¿usted qué está diciendo? Claro, la obediencia mata gente. Y Cristo mató gente pidiéndole obediencia. Se lo voy a demostrar. En Mateo 17, del 24 al 27, dice: cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Y por qué digo que la obediencia mata gente y que Jesús mató a sus discípulos con la obediencia? ¿Por qué puedo decir eso? Imagínense, aquí tenemos a un empresario. Es que Pedro era un empresario. Era un hombre que tenía una microempresa de pescado. Recuerde que de ahí lo llama el Señor. Él no pescaba con anzuelo, él pescaba con redes. Y de ahí lo llama el Señor, fíjese usted. Y deja eso. Ahora se imagina lo que quebrantó en su corazón, que después de ser un empresario de alto nivel en su tiempo, ahora venga a pescar con un anzuelito, como de pedirle a un empresario que luego ponga una cajita de dulces a la entrada de un edificio donde él un día estuvo administrando. Es así como le pasa a Pedro. Y este hombre va, y yo me imagino los que le cobraban impuestos decir: vea, Pedro, ¿usted a dónde fue que se cayó?
Mira esa iglesia como te tiene. Él tenía que oír eso. Y tenía que oír el quebrantamiento de ver una cosa que no era tan importante, pero su maestro se la mandaba. Y yo me lo imagino tirando ese anzuelito humilde. Como cuando yo te digo, necesito que hagas esto. Y eso es una cosita chiquita. Pero tú estás hecho para grandes cosas, yo lo sé. Pero te mando a hacer una cosa chiquita y no la puedes hacer. Hay un faraón en ti. Y ese faraón está duro. Y la palabra hoy tiene que romper ese corazón endurecido por desobedientes. Y aquí vemos a este Pedro luchando con ese anzuelo. Acostumbrado a usar redes, barcos, socios. Y vemos a Jesús diciéndole, hágame el favor, Pedro. Y va y saca el primer pez con el anzuelo. Ahí dentro hay un estatero. Esa es la plata que se necesita para pagar tu impuesto y el mío. Imagínese la burla de la gente que lo conocía, viéndolo con ese anzuelito humilde, y luego volviendo donde Jesús con ese estatero, primero echando el anzuelo y diciendo, Señor, ¿y qué tal que no sea como mi pastor dice? Y luego al sacar ese estatero, volviendo donde su maestro y su maestro diciendo, maté a Pedro. Me obedeció en lo poco, ¿por qué no lo voy a poner en lo mucho? Este, que a veces era como un ascensor emocional, es puesto para grandes cosas. Usted lo conoce la historia después. Pero ¿cómo empezó? Obedeciendo a su pastor en las pequeñas cosas. Es que somos muy agrandados y necesitamos que nuestro corazón sea ablandado. ¿Por qué pedirle a Faraón que los deje ir? ¿Por qué no sacarlos y ya? ¿Acaso no es Dios todopoderoso? ¿Él no es el que manda, pues? Es que Dios quiere, número uno, la obediencia es una deuda que debe ser pagada. Usted le debe obediencia a Dios por las cosas que Él ha hecho por usted. Número dos, revise las razones que tiene para obedecer. Si no sabe las razones que tiene para obedecer, no va a obedecer. Dios se las da a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, y le explica, para que me sirva. Dios no ha cambiado la orden, hoy es la misma vuelta. Usted sale del mundo para que sirva al Señor, no está sirviendo, entonces tengo un Faraón. En primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice esto. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es mejor la obediencia que todo ese montón de actividades que parecen espirituales, pero que en última solo están revelando tu rebelión y que eres un faraón. Número 3, la obediencia es una delicia que tiene que ser preferida. En primer libro de Juan 5:3, primera carta del apóstol Juan 5:13 nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia es una decisión que debe ser practicada. El discipulado, ¿qué le parece? Y el servicio en la iglesia es donde usted practica la obediencia. Dios es omnipotente, le va a dar razones para que usted obedezca. Hay cosas que Dios no puede hacer. Nunca va a ser Dios. No se las busque a Dios, nunca va a ser Dios esto. Número 1, no puede fallar. Efesios 1:11 me dice, en Él, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Vio? Hay un designio. Él no improvisa. Conforme al propósito, ve, hay un propósito. Él no improvisa.
Dios no puede fallar. Dios no puede, nunca lo hará, nunca hará lo malo. Tito 1:2 nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no puede hacer lo malo. Dios no puede ser tentado. Usted dirá, pero Jesús fue tentado. Sí, en su humanidad, no en su divinidad. Santiago 13:14 nos dice que Dios no puede ser tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no puede negarse a sí mismo. En 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si Dios le escribió a usted que se case, si Dios le escribió a usted que tenga hijos en sujeción con toda honestidad, si Dios le escribió a usted que se congregue no como algunos tienen por costumbre, Él no cambia porque Él no se niega a sí mismo. Él es fiel con lo que escribió. Él no puede cambiar. No puede ser injusto. Él no puede ser injusto. Le estoy dando razones para que confíe si es que tiene problemas con la obediencia. Él no puede ser injusto. Romanos 3:26 nos dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él no puede perdonar el pecado sin un sacrificio. Esa es la justicia. O sea, el pecado tiene que castigarse. Él es justo. Cuando estaba en el Getsemaní orando, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, hubo silencio en el cielo. Entonces al silencio del cielo Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Me entendió? Dios tampoco puede forzar a una obediencia amorosa. O sea, usted puede obedecer a las malas, a los trancazos, pero nunca lo puede forzar a tener una obediencia con amor. No puede hacer que le ames. Y como no lo puede hacer, entonces lo pone en tus manos. Tú eres el que decide obedecer o no. En Éxodo 9:17 le dice a Faraón, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. ¿Ves? No lo forza. Él está en su soberbia. Y Dios dice, no puedo hacer que obedezcas con amor. Puede ponerlo en el poder para mostrar su gloria. Eso sí lo hizo. Pero no puede forzarlo a una obediencia amorosa. Tristemente lo está llevando a una obediencia obligada para su final. Y en Éxodo 9:14-16 nos dice que yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tú escoges. Él no te puede forzar a una obediencia amorosa, tú escoges. Y quiero cerrar con estos requisitos para que usted obedezca. Número 1, infórmese. ¿Cómo puede obedecer si no sabe lo que Él quiere que usted haga? Infórmese. Lea la Biblia, pero no la lea de carrera. En el discipulado le enseño a leerla lentamente, para que aprenda, para que entienda, para que conecte pasajes. En Éxodo 9:1 nos dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos. Ahí hay información. No es cualquier Dios, no es Anubis, no es Isis, no es Ekep. No, el Dios de los hebreos le dice, deje ir a mi pueblo. Y le digo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Me entendió? Dios le informa a este hombre para que obedezca, le da razones.
Pero no tendría que ser así. No tendría que ser así. En el 9:13 de Éxodo, entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vuelve y lo informa. Número 2, obedezca intencionalmente. Algunos dicen: pastor, pero es que no es mi culpa pues no saber lo que Dios quiere de mí. Le voy a leer Proverbios 8:32 al 34. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea, a aquel que no se argumenta para discipularse, a aquel que no se argumenta para hacer su devocional. Es que estamos llenos de información, pero todavía no la aterrizamos como debe ser. Número 3, obedezca inmediatamente. El Salmo 119:60 nos dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Es que hay gente que le pone signo de interrogación a todo. Traed los diezmos al alfolí. Las casadas están sujetas a su marido. Hijos, honrad a vuestros padres. Todo tiene signo de interrogación. Tenemos faraones en las iglesias. El entendimiento puede esperar, pero la obediencia no. Hágalo ya. Número 4. Obedezca inflexiblemente sin importar lo que cueste. La obediencia selectiva no es obediencia. Número 5. Obedezca apasionadamente. Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí vemos unas recompensas para la obediencia. Sí, hay una recompensa para la obediencia. Recibirá mayor poder de Dios. Cuando uno está enseñando a conducir, uno tiene que enseñarle al alumno que hay dos pedales, el del freno y el del acelerador. Usted jamás conocerá la libertad del espíritu hasta que no conozca la sujeción, que es el freno. ¿Quiere la libertad del espíritu? Tiene que conocer el pedal del freno de la sujeción. No sabrá ir hasta que no sepa decir paro. Si es un rebelde, ¿por qué lo tienen que llenar del Espíritu Santo a usted? Le pregunto. Un hombre entra a una gasolinera y el que pone la gasolina le ve el tanque de la gasolina roto y le dice a ese hombre: por favor, me lo llena. Y este hombre lo mira con sorpresa y le dice: pero lo ve roto, ¿para qué lo lleno? Dios, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué? Si está roto por la desobediencia. Segunda recompensa: Dios hace distinción entre usted que obedece del que no. Ellos fueron protegidos en Gosén, mientras que las plagas cayeron en el resto. Dios hace distinción entre el que obedece y el que no. Éxodo 9:4 dice: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel, de los hijos de Israel. Hay recompensas. Miren el verso 18 al 21, el de la cúspide. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado, obedezca como quien dice, y todo lo que tienes en tu campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón
El que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo subir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Claro. Y ya aquí no adivina qué pasó. Pues los que no hicieron caso, se les murieron las bestias que tenían. Recompensas de la obediencia. La obediencia, número 3, la obediencia de un solo hombre está trayendo bendición a toda una nación. Pero por el otro lado, la desobediencia de uno solito está trayendo maldición a toda una nación. Narices muertas no huelen rosas. Obedezca, precioso. Obedezca, porque hay recompensas que lo están esperando por esa obediencia.